Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta gran serie BL de Heart Killers basados en el libro. O mejor jugamos un juego. Parece que te gusta jugar. ¿Un juego? ¿Qué clase de juego? ¿Qué pasa con los policías y los ladrones? Bison. O tal vez policías y asesinos. Khan abrió mucho los ojos, atado de muñecas y tobillos. No podía moverse libremente y cuando intentó acomodarse, Bison se subió y se sentó horcajada sobre él sujetándolo. Una alarma sonó en la cabeza de Khan, diciéndole que este era el final. Cada misión que el capitán Chris le había encomendado era peligrosa, pero este trabajo encubierto con asesinos podría ser realmente el que le costara la vida. El cañón de la pistola presionó su sien y Khan comenzó a sudar frío y cerró los ojos con fuerza. Dígame rápidamente, ¿cuánto tiempo lleva usted siendo informante de la policía? Desde que me acosté contigo, desde que te conocí en la bolera. ¿Estás seguro? Sí, estoy seguro, no miento, Bison. ¿Podrías escucharme, por favor? No, ¿de verdad crees que estoy aquí para divertirme o porque quiero escuchar excusas? Me di una oportunidad para confiar en ti, pero tú eres quien la destruyó. Ahora lo sé todo, traicionaste mis sentimientos, pero te amo. Deja de decir tonterías, cállate y cierra los ojos. Solo un disparo, Khan, un disparo y tal vez eso alivie mi ira. Bison amartilló el arma, dispuesto a apretar el gatillo y disparó una bala en la cabeza del hombre que se atrevió a traicionarlo. Khan cerró los ojos con fuerza, apretó los dientes, pero no dijo nada en su defensa. Bison se dio cuenta de que le temblaba la mano, no podía apretar el gatillo. Pasó demasiado tiempo, Khan se dio cuenta de que Bison no había disparado y lenta y cautelosamente abrió los ojos. Sus hermosos ojos estaban llenos de miedo. ¿Tú no vas a disparar? La pregunta reavivó la ira de Bison. Quería gritar que sí quería dispararle a Khan, que quería matarlo, pero no podía, simplemente no podía hacerlo. Bison apartó el arma de la cabeza de Khan, la levantó y luego golpeó a Khan con fuerza en la cabeza. La cabeza de Khan se inclinó hacia un lado debido a la fuerza. Su mejilla derecha se apoyó contra la almohada mientras se quedaba inmóvil, inconsciente por el golpe. Bison se bajó de él, echándole el pelo hacia atrás mientras veía gotas de sangre que caían de la herida en la cabeza de Khan. Utilizó la punta de los dedos para examinar la herida y descubrió que no era muy profunda. Bison se golpeó la cara con la pistola antes de arrojarla sobre la cama. Le sangraba la comisura de la boca, como consecuencia de haberse hecho daño. La tensión y la frustración le hacía sentir que su cuerpo iba a estallar en pedazos. Ya no tenía ni idea de por qué estaba ahí ni de lo que estaba haciendo. ¿Sintió alguna alegría o satisfacción al ver a Khan herido? No, en absoluto. No se sintió ni un poquito bien al ver a Khan herido y sangrando. Bison se sentó de nuevo en la cama y puso su mano sobre la larga pierna de Khan, que seguía inconsciente y no pudo presenciar el momento de vulnerabilidad de Bison. Estaba completamente confundido. Se pasaba los dedos por el pelo e incluso lo tiraba varias veces. Pasó un largo y agonizante momento antes de que la expresión de Bison se estabilizara. Respiró profundamente, diciéndose a sí mismo que no perdonaría a Khan, nunca lo perdonaría. Más tarde esa tarde, bajo el calor abrasador, Bison arrastró a Khan fuera de la casa, lo arrojó al auto y condujo hasta un lugar que solo él conocía. Cuando Khan recuperó la conciencia, lo primero que sintió fue un dolor en la cabeza. Sus instintos de ladrón de poca monta estaban muy agudizados, sobre todo en situaciones en las que no podía estar seguro de su propio destino. Le dolía la cabeza, tenía las manos y los pies fuertemente atados, y Bison le había vendado los ojos y lo había amordazado. Parecía que ahora estaba atado a una silla, completamente indefenso e incapaz de moverse.
Sacudió la cabeza de un lado a otro mientras recuperaba la conciencia. Sus oídos captaron el sonido de las patas de la silla al rozar el suelo mientras se movía. Khan se concentró en escuchar con más atención lo que sucedía a su alrededor. No tenía idea de dónde estaba ni qué hora era. Todo estaba completamente oscuro debido a la venda en los ojos y el lugar estaba extremadamente silencioso. Además del sonido de las patas de la silla al rozarse, Khan estaba seguro de que podía oír el agua goteando ocasionalmente en el suelo. Cuando se concentraba más, percibía la respiración de otra persona cerca. Inhalaciones y exhalaciones lentas y deliberadas. Finalmente, la persona exhaló profundamente. Quédate quieto si no quieres que te haga más daño del que ya te he hecho.